Parece ser. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Mucho gusto, soy Brenda, de Mucho Perú. gusto, Brenda. ¿Cómo está? Bien, acá escuchando las historias, me parece muy interesante tu canal. Gracias, gracias. ¿De dónde se Y bueno, comunica? de Lima. Ok, saludos a toda mi gente por allá de Lima. Bien, bueno, la historia que voy a contar es Ujú. algo que me pasó cuando tenía entre más o menos los 19, 20 años. Te lo voy a contar cronológicamente como para que puedas entender al final por qué te estoy contando estas cosas. Ok. Eh, Entre los 19 y 20 años, bueno, yo estaba entrando, ¿no?, a la juventud. Era una chica que era muy activa, estaba metida en grupos, danza, teatro, etcétera. Entonces mi vida social era este, muy grande, ¿no? Tenía eventos fines de semana, fiestas, etcétera. O sea, tenía contacto con muchas personas, hombres y mujeres. Ujú. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que nunca voy a olvidar la primera vez que me sucedió esto, porque fue la primera vez que me pasó en mi vida el tener contacto con, ahora sé que se llama incubo. Ok. No, lo tomé la primera vez como que, bueno, no, fue algo que me pasó por primera vez, de repente, no sé, pues fue de repente un sueño húmedo o algo, ¿no? Que yo pensaba en ese entonces. Ujú. No lo tomé, no le tomé la importancia de vida en ese momento, pero cuando pasaron los días y me volvió a suceder, pero de otra forma distinta, que ahora les voy a explicar, ahí fue cuando ya me empecé a preocupar. Ujú. Eh, ¿Qué fue lo que me pasó? No sé si me van a entender lo que les voy a explicar. Yo estaba dormida. Yo suelo dormir boca arriba o suelo dormir de costado, Ok. pero en mi sueño yo abro los ojos y puedo ver mi habitación que está oscuro, pues, ¿no? Porque era de noche, todo el mundo estaba durmiendo. Ujú. Miraba alrededor a mi habitación y no sentía, no me podía mover, quería hablar y no podía hablar. Ujú. Entonces decía, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto? Y en eso sentí un peso encima de mi cama Ujú. y comencé a sentir como em- empezaron a tocar, se puede decir, ¿no? Las piernas. Ujú. Y ahí fue donde yo me empecé a desesperar. Y quería gritar, quería llamar a mi papá, porque en ese entonces yo vivía con mis padres. Ok. Quería llamar a mi papá y en mi sueño yo miraba que solamente hacía y no podía emitir algún sonido. Ujú. Me quería mover y tampoco podía. Y bueno, muchos pueden decir que ha sido parálisis de sueño, pero no fue eso, porque yo sentí clarito como alguien me empezó a tocar el cuerpo. Ok. Sentí todo lo que puede pasar, ¿no? Ujú. Eh, Se sintió algo frío, ¿no? Se sintió pues como una penetración, ¿no? Todos somos adultos acá. Ok. Hubo penetración, sentí un jadeo Ujú. medio ronco mis oídos. Ujú. Y yo desesperada no podía moverme, no podía gritar, no podía hacer nada. Entonces, cuando esto pasó, porque no digamos que fueron minutos largos, me imagino que han sido segundos, Ujú. me despierto desesperada y no sabía qué hacer, me quedé en shock, no sabía si llamar a mi papá asustada, si llamar a mi mamá o qué hacer. Entonces, esa Ujú. noche no pude dormir, el resto de la noche no pude dormir. Esto volvió a pasar unas 2 veces más o menos, pero no seguido. O sea, fue Ok. entre semana, la siguiente semana. Y en mi casa se empezaron a dar cuenta de que yo comenzaba a tener ojeras, no dormía, solía dormir en las tardes, cosa que no hacía antes. Ujú. ¿Por qué? Porque me daba miedo dormir. No podía dormir. Cuando yo quería agarrar sueño en las noches, yo misma invadía mi sueño, o sea, me movía para no dormir porque tenía miedo que me vuelva a pasar. Ujú. Entonces, que mi mamá se dio cuenta que ya yo paraba más cansada, ¿no? Me decía, ¿qué es lo que ha pasado? ¿No? ¿Qué es lo que tienes? Entonces te lo estoy contando así rápido porque fueron muchas cosas que pasaron en ese entonces. Ok. Mi mamá me preguntó y yo le conté.
¿no? Le dije, mamá, no sé si te vas a reír o si vas a pensar que yo, no sé, quiero llamar la atención contigo o algo, pero esto me está pasando. Ujú. Y le conté así tal cual las noches que me había pasado. Entonces, mi mamá me dijo, ¿tú sientes? Me dijo todo eso. Yo dije, sí, mamá, yo siento absolutamente todo. Entonces, en ese momento, en la ciudad donde yo vivía, Ujú. ahí había una persona, bueno, todavía existe la persona, que es como un curandero, pero que Ok. también hace como, te saca, te pone ventosas, te acomoda el cuerpo, pues, ¿no? Y todo eso. Ujú. Entonces ellos pensando, pues, ¿no? Que esa persona me podía ayudar, me llevaron allá. Eh, la persona lo único que hizo fue hacerme una limpia. Me hizo una limpia, Ok. me acomodó el cuerpo, pues, no sé, y todo eso. Entonces, este señor tenía su mamá. Ujú. Su mamá ya era una persona anciana, una persona que ella le había enseñado a su hijo absolutamente todo lo que él sabía, Ok. ese tema de ser curanderos. Entonces, como mis papás siempre solían ir ahí, como decían, son sus caseritos, la señora los vio por la ventana a mis papás, ¿no? Y Ujú. los saludó. Entonces ella bajó a saludarlos personalmente Ok. y cuando la señora me vio, me tocó las manos, me presentó, no, ella es mi hija, ¿no? ¿Cómo está, señora? La señora me miró y me dijo, hija, ¿estás bien? Me dijo así. Entonces yo le dije, sí, señora, le dije, no, porque... Entonces la señora se quedó callada, me agarró de las manos, cerró sus ojos y me dijo, tú tienes un ente, me dijo, contigo. Ok. Entonces yo me quedé así. La señora no sabía nada, porque yo Ujú. recién habíamos ido con su hijo. Ok. Entonces mi mamá me dijo, cuéntale, ¿qué es lo que está pasando? Le Ujú. conté a la señora lo que me había sucedido todas esas noches. No le conté absolutamente nada de mi vida, ¿no? Lo que hacía, mi grupo social, cómo era, todo eso. Ujú. Y la señora lo que hizo fue, me dijo, párate, me tocó la cara con sus ojos cerrados. Ujú. Me tocó los hombros, luego me tocó las caderas y por último me tocó las rodillas, ¿no? Con sus ojos cerrados, como concentrándose. Ujú. Luego se sentó, empezó como a rezar, murmullar, algo así, muy bajito, entre ella solita ahí sentada. Y luego volteó y me dijo, tú tienes un ente que está enamorado de ti. Vaya. En ese momento yo me quería reír porque, yo decía, pues no, como, amigo. Al ente le gusta lo que tú, la vida que tú tienes. Ujú. Así me lo dijo así de frente. Entonces, por eso es que te conté al inicio cómo era mi vida en ese momento. Entonces me dijo, Claro. al ente le gusta la vida que tú tienes en estos momentos. Ujú. ¿Qué es lo que él está haciendo? Me dijo contigo. Te está cuidando porque le gustas, pero te está quitando tu energía. Entonces, mi mamá, bueno, ya se puso a conversar con ella. Yo Ujú. era chiquilla, pues, o sea, me quedé en shock, no sabía qué decir a la señora. Entonces, mi mamá, la señora le dijo, que esperara yo afuera. Ujú. Y cuando se quedó con mi mamá, bueno, ahora después me contaron que ella le contó a ellos cómo me iban a poder ayudar a mí, Ok. pero que yo no debía de saber en ese momento absolutamente nada. Ujú. Entonces, cuando llegamos esa noche a la casa, mi mamá me dijo, no te puedo contar lo que me ha dicho la señora, pero lo que necesito es que te duermas. Duérmete, que nosotros vamos a estar acá, dijo mi mamá. Ujú. Entonces, bueno, los que son de Perú, que están ahí conectados, saben lo que son las frazadas tigres, son unas frazadas muy gruesas. Entonces, me dijo, cualquier cosa que tú escuches, que tú sientas, porque te vas a despertar, me dijo, no te muevas. Ujú. Te vas a despertar asustada, pero no te muevas, me dijo. Te quedas ahí quieta, que nosotros vamos a estar acá. Ok. Entonces, eh, esa noche yo no sentí la presencia, o sea, no viví nuevamente ese acoso por parte de ese ente, no lo Ujú. recuerdo haberlo vivido. Lo que recuerdo es que me dormí y desperté porque me estaban dando unos latigazos, y mi papá gritaba y mi mamá estaba rezando. Ujú. Entonces, cuando pasa todo esto, mi mamá me cuenta.
que ellos no sabían a qué hora me iba a dar eso. Entonces ellos Ujú. decían, estaban planeando entre ellos que a la medianoche más o menos iban a hacer lo que la señora les había dicho, Ujú. que era golpearme con correas. Mi Vaya. mamá rezaba y mi papá insultaba y lo largaba y lo botaba lente. Ajá. Entonces, mi mamá dice que ellos estaban planeando que todo iba a pasar a la medianoche, Ujú. pero que antes de eso yo comencé como a convulsionar, Wow. como que me quería mover, pero no Ujú. podía. O sea, no era una exageración, ¿no? Que estaba convulsionando fuerte, no. Era como que mi cuerpo se empezaba a temblar, a mover. Ujú. Y ahí fue cuando agarraron, me pusieron la frazada, me taparon la cabeza con las tres frazadas, todo el cuerpo, todo, y Ujú. empezaron a dar correazos, 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 correazos. Y mi mamá rezaba y mi papá lo largaba al ente, me decía, lárgate, que no tienes acá cabida en esta casa, que dejes a mi hija en paz, así. Claro. Entonces, ay, recordar eso es... eh, cuando ya pasó todo eso, yo desperté, mi mamá me cuenta y lo que yo hice fue llorar. Me puse a llorar, mi mamá también se puso a llorar Ujú. y nunca pensé que me iba a pasar algo así, que iba a vivir algo así. Y lo peor, bueno, que es no contar estas cosas, como te escuchaban antes decir, eh, a veces las personas critican, ¿no? Claro. Lo que uno dice, lo que uno habla, Ujú. porque a veces se burlan, ¿no? Por ejemplo, Claro. cuando la primera vez, la primera y única vez en ese entonces que yo lo conté a mis amigos de la universidad, Ujú. se burlaron, me dijeron de que de repente yo estaba calenturienta en ese momento, ¿no? Lo tomaron como a mofa, como a burla. Claro. Entonces yo decidí no volver a contar absolutamente a nadie, Ujú. ¿no? Que no sea de repente mi círculo familiar, ¿no? Alguna experiencia que alguien de repente esté pasando por lo mismo. En ese Claro. entonces, como te digo, yo no le había puesto nombre a lo que me había pasado. Ujú. Fue años después, cuando un programa acá de Perú, Ujú. que hacía reportajes, vi un reportaje de una familia en Lima que estaba pasando por lo mismo, con diferentes entes, pero que justo a su hija le había pasado lo mismo que a mí. Ok. Entonces ahí fue donde yo supe lo que era un incubo, empecé a investigar y todo eso. Y Mm. sí, pues, o sea, su objetivo era quitarme las energías, o sea, desvivirme, por así decirlo, porque dice que Claro. puede llegar hasta la muerte. Vaya. Ujú. Eso fue lo que me pasó. Vaya, pues muy interesante la historia que nos comparte, oiga, y sin duda alguna una experiencia inolvidable y pues a la vez si se pone a pensar uno en todo lo que usted pasó, una experiencia terrible que no se le desea a cualquier persona. No, no, no es. Ujú. Es el solo hecho de sentir como unas manos heladas te tocan Ujú. y sentir todo el acto en sí sin saber quién demonios, bueno, es un demonio, ¿no? Pero quién demonios está encima tuyo haciendo todo Claro. eso. Es horrible. Ujú. Así es. Vaya, oiga. Y no, y fíjese que algo importante aquí sobre esto, que usted pues su familia, su papá y su mamá tomaron acción ante esto, porque imagínese, o sea, si no le hubieran hecho caso a esto, no quisiéramos imaginarnos a dónde hubiera llegado todo esto. Claro. Y si también yo no hubiese hablado, ¿no? Porque si me lo Claro, hubiese quedado, de repente hubiese seguido deteriorándome yo sola, sin saber de repente qué era lo que me estaba pasando y simplemente claro. asimilando que era lo que me tocaba vivir, ¿no? Ujú. O era algo que yo no conocía, pero bueno. Claro. Oiga, y en el momento en que le pasaba a usted todo esto, digamos, ahí en su habitación, ¿no se ponía el clima, no se ponía frío? Yo lo que sentía, como te digo, era abría mis ojos y Ujú. yo miraba toda mi habitación. Yo estaba tapada, o sea, yo estaba durmiendo. Ok. Yo lo que miraba era mi habitación a oscuras porque era de noche Ujú. y lo que sentía era o sea, la persona, el cuerpo de otra persona helada, Ok. completamente helada. Ajá. Eso es lo que yo sentía, ¿no? Los dedos helados, como cuando tocaban, ¿no? Y todo eso. Claro, Ay, era horrible. claro, me imagino. No, hombre, Ujú. pues sin duda alguna muy interesante la historia que nos comparte, oiga, y una experiencia que sin duda alguna nunca lo voy a olvidar.
No, nunca la volverá. Y es más frecuente de lo que podemos pensar, ¿ah? Ujú, Yo en ese momento no conocía, pero después, ya con ese tema del internet, sí pude ver que a muchas mujeres les pasa lo mismo, ¿no? Son claro, entes que se alimentan de la energía de las mujeres claro. y con el propósito, según he leído ahí, de poder incubar, ¿no? Ujú, Tener, bueno, no sé cómo sería en la realidad el hecho de tener un hijo, pero claro. ese es su objetivo de ellos, ¿no? Supuestamente, Ujú, pero en realidad lo que hacen es quitarte la energía. sí. De hecho, se les conoce como incubos y sucubos. Eso, ajá. Sí. Y ya no ha vuelto a suceder esto, oiga, después de que fueron con esta persona que le ayudó, ya no volvió a suceder nada de esto. No, porque después de eso Ujú, no, ya no hubo ningún acontecimiento así. ok. Eh, yo tuve que viajar, salir de la ciudad, tuve que irme Ujú, a vivir a otro sitio por temas laborales y tampoco no pasó allá, pues no me ha vuelto a suceder algo así. Ay, pero si me vuelve a suceder, yo ahora soy más fuerte. claro, Yo ya claro. aprendí muchas cosas. A Ajá. mí me han pasado también otras cosas, ¿no? Pero ya he aprendido, como se dice, a defenderme, ¿cómo se dice? Bueno, de esas, a defenderme de las cosas que me pueden pasar, ¿no? Claro, claro. Me han tocado estando dormida, me han tocado el hombro estando dormida, Ujú, cuando me quedaba dormida en la sala, donde yo vivía, lo habían construido el edificio en Lima en un campo donde habían enterrado personas. ujú. Entonces, siempre los vecinos decían que escuchaban ruidos, que jalaban cosas, que se escuchaba como golpeaban puertas en la madrugada. Entonces, ya no, Ajá. ahorita ya si me pasa algo, yo sí, discúlpenme la palabra, pero yo sí mento la madre. Ahorita sí. Claro, no, pues ya ve que dicen por ahí que esa es una de las cosas que debe de hacer uno también, pues Ujú, decir maldiciones para de alguna forma poder alejar a estos entes. Aunque también es recomendable ujú. la oración y siempre y cuando hacerlo con mucha fe. Yo he aprendido, al lugar que llego, por ejemplo, porque por mi trabajo a veces viajo y me quedo por temporadas en distintos sitios, Ujú, he aprendido a quemar palo santo y echar agua bendita. ok. Eso es lo que he aprendido a hacer. Ujú. Vaya, no, hombre, pues qué bueno que nos comparte esos tips por ahí para las personas que de hecho por aquí estaba leyendo a una persona que también nos comentaba que también, no sé si todavía, pero dejaba saber en los comentarios que tenía una situación similar a lo que usted nos estaba contando. Entonces, pues igual, esperemos si le sirvan esos tips que anda compartiendo por aquí. Y Ujú, y pues bueno, pues no me queda más que agradecerle, oiga, por habernos compartido su historia, sin duda alguna, como le comento, muy interesante. ujú. Y pues espero en alguna otra ocasión volverla a tener por aquí en la transmisión para que nos comparta algunas otras historias que me imagino que ha de tener más historias. Ujú. Sí, hay varias cositas que me han pasado a lo largo de todos mis años. Pero sí, Vaya, más bien, yo te felicito por el canal. Ya hacía falta un canal así en TikTok. vaya, muchísimas Eh, gracias, ajá. gracias. Gracias a ti. Bueno, pues como le digo a todas las personas que se unen aquí en la transmisión y se lo digo a usted, le hago la cordial invitación también para que me siga en Facebook y en YouTube, donde esta historia y las demás historias que nos han estado compartiendo se van a ir subiendo poco a poquito. Entonces, pues ahí le encargo el canal de YouTube y la página de Facebook. Claro, ahí estaré. Muchas Ándele, gracias. muy grande. Buenas No, al noches. contrario, gracias a Hasta luego. usted y que pase buenas noches. Cuídese. Igualmente, hasta luego.